Empezamos. Buenas tardes. En primer lugar, bienvenidos a todos en nombre de AOP a esta jornada sobre el avance de los ecocombustibles y el futuro de la descarbonización que tenemos el honor de organizar dentro de esta nueva edición de Genera. Veo muchas caras conocidas, quizá no sea necesario dedicar demasiado tiempo a presentar a AOP, tan solo diré que somos la asociación que representamos a compañías con activos de refino en algún país de la Unión Europea que distribuyen carburantes y combustibles líquidos en España. La jornada que organizamos lleva el nombre Avance de los ecocombustibles y el futuro de la descarbonización, en una referencia al objetivo que nos hemos dado en la Unión Europea de convertirnos en la primera región climáticamente neutra del mundo. Y a veces, cuando mencionamos este objetivo, esta ambición, a fuerza de repetirlo, corremos quizá el riesgo de banalizarlo, cuando en realidad, o de olvidar que de lo que estamos hablando en realidad es de un reto extraordinario que nos afecta, por supuesto, a todos, pero si me permiten, de una manera muy especial a aquellos sectores como el nuestro que tenemos la responsabilidad de seguir suministrando la energía imprescindible para garantizar el bienestar de las familias y de las personas, en la actividad económica, pero hacerlo bajo un nuevo paradigma energético más sostenible, más eficiente y más circular. Por eso estoy especialmente contento de tener la posibilidad, aunque sea muy brevemente, de compartir cuál es la visión de nuestro sector, del sector del refino, sobre cómo podemos contribuir a hacer frente a este reto mayúsculo. Miren, el sector del refino es mucho más que petróleo. De hecho, hoy les voy a presentar cómo podemos convertir nuestras refinerías en centros energéticos hipereficientes, impulsores de la economía circular y con cero emisiones netas de CO2. Y esto no debe extrañar a nadie. El sector del refino es una industria con un extraordinario capital tecnológico y humano que ha contribuido en muy buena medida al progreso económico en los últimos tiempos y que queremos seguir haciéndolo en adelante. Por eso hemos presentado y venimos impulsando nuestra estrategia para la evolución hacia los ecocombustibles. Una estrategia que es básicamente una propuesta tecnológica, factible, rigurosa, que representa por un lado nuestro compromiso de participar de forma activa y decidida en la transición energética. Y también nuestra convicción de que en la lucha contra el cambio climático no hay soluciones únicas, no hay balas de plata. Será necesaria la contribución de todos y desde luego de un sector como el nuestro, que a mí me gusta siempre recordar, que representa la mitad del consumo de energía final en España y que suministra más del 95% de la energía que se consume en el transporte. Bueno, ¿y cómo puede nuestro sector convertirse en una industria neutra en emisiones para mitad de siglo? Pues pensamos que mediante la contribución acumulativa combinada de diversas rutas tecnológicas, todas ellas conocidas, aunque en distinto estadio de desarrollo tecnológico. Por una parte, tecnologías ya maduras como la eficiencia energética, que viene siendo durante mucho tiempo una palanca esencial no solamente de nuestra sostenibilidad, sino también de nuestra competitividad como industria. Y aquí ya hemos hecho mucho. Les voy a dar un dato. En los últimos 15 años, las refinerías españolas han reducido en un 20% sus emisiones de CO2. Y esto, créanme, que es mucho, pero podemos y debemos ir más allá, mediante básicamente la optimización de nuestros sistemas de gestión energética apoyados en las nuevas tecnologías digitales. Ahora bien, no nos engañamos, sabemos que la eficiencia energética no nos lleva al objetivo de neutralidad climática. Por eso nuestra estrategia incorpora otras rutas tecnológicas, menos maduras en este caso, que habrán de desplegar su potencial de abatimiento en los próximos años. En primer lugar, el hidrógeno renovable, que es una ruta especialmente atractiva para el refino. Y esto es algo que no mucha gente conoce, el refino es al mismo tiempo el principal consumidor y el principal productor de hidrógeno en España. Mediante la incorporación de hidrógeno renovable, estimamos que para 2030 podríamos evitar más del 70% de las emisiones de CO2 asociadas a la producción de hidrógeno en nuestras refinerías y elevar este porcentaje al 100% en el escenario de 2050. En segundo lugar, la captura y almacenamiento o utilización de CO2, que es una tecnología clave, como nos recuerda la Comisión Europea, la Agencia Internacional de la Energía, para reducir las emisiones de los sectores como el refino, intensivos en el consumo de energía, pero también de otros sectores como el acero, como el cemento o como la química.
Nuestra estrategia, sin embargo, no se conforma con reducir las emisiones de CO2 de nuestros centros. Queremos reducir la intensidad de emisiones de nuestros productos, tanto de los energéticos, que suministramos para el transporte, para las viviendas, para la agricultura, como de las materias primas que suministramos a la industria química. Todo ello mediante distintas opciones de integración progresiva de nuevas materias primas bajas en carbono para la producción de ecocombustibles. Por ejemplo, de combustibles sintéticos producidos a partir del CO2 capturado y del hidrógeno renovable producido en nuestras refinerías. Y esto no es ciencia ficción. En la refinería o cerca de la refinería de Bilbao se está ya promoviendo una planta por ahora de demostración industrial, pero con un diseño que permitiría su escalado comercial para convertir a la planta de combustibles sintéticos más grande del mundo. En segundo lugar, también biocarburantes avanzados, producidos a partir de residuos agrícolas, forestales o de la industria agroalimentaria. Esto también es una realidad. En este caso, la refinería de Cartagena ya está construyendo la primera planta de biocarburantes avanzados de España, con una capacidad estimada de 250.000 toneladas de biocarburantes avanzados al año y que previsiblemente estará operativa ya para 2023, con una capacidad de abatimiento de hasta 900.000 toneladas de CO2 anuales. Finalmente, también conocemos las tecnologías que nos permitirían obtener ecocombustibles a partir de otros residuos de origen no biológico, como los residuos plásticos o determinadas fracciones de los residuos sólidos urbanos. Cuanta mayor la incorporación de estas nuevas materias primas bajas en carbono, menor será la intensidad de emisiones de los ecocombustibles. De forma que nuestra estrategia permite anticipar que para mitad de siglo, cada litro de combustible líquido que salga de nuestras refinerías tendrá 0 emisiones netas de CO2. Centrándonos en el transporte, los ecocombustibles son, por tanto, una alternativa que hemos visto que es factible para la reducción de emisiones de CO2 en todos los modos de transporte. Por supuesto, en el aéreo, en el marítimo, en el transporte pesado por carretera, gracias a su imbatible densidad energética. Pero también, con carácter en este caso complementario a otras alternativas como la electrificación, para reducir las emisiones en el transporte ligero por carretera. Además, con carácter inmediato, gracias a su compatibilidad tanto con la actual infraestructura de transporte y distribución de combustibles líquidos como con la actual flota de turismos en España. Bien, hemos hablado mucho de reducción de emisiones de CO2, pero nuestra estrategia extiende sus ventajas mucho más allá para alcanzar a la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Porque impulsa la economía circular gracias a la utilización de residuos como materias primas, porque fomenta el conocimiento innovador, que además es compartible con otras industrias, porque mejora la seguridad de suministro gracias a la reducción de las importaciones de petróleo, porque preserva empleo industrial de calidad al mismo tiempo que genera nuevas oportunidades de actividad económica de la España vaciada. Para esto, claro, necesitamos el respaldo de la Administración a través de un marco regulatorio que incentive las inversiones imprescindibles para la promoción de las soluciones tecnológicas innovadoras que estamos proponiendo, que preserve la competitividad internacional de industrias como la nuestra, que están sujetas al riesgo de deslocalización, y que fiscalmente sitúe a los ecocarburantes en igualdad de condiciones a otras alternativas energéticas de bajas o nulas emisiones. Y a esto es a lo que nos dedicamos en AOP. Cada vez tenemos que decir de forma más en red, más colaborativa. Hace escasamente 4 meses se puso en funcionamiento la plataforma para la promoción de los ecocombustibles, en la que AOP forma parte junto con otras 21 entidades que en conjunto representamos a más de 320.000 empresas, desde grandes multinacionales hasta pequeños autónomos, que damos empleo a más de 3 millones de personas repartidas por toda la geografía nacional. Una plataforma que entendemos como un ámbito de diálogo no solamente con la Administración, también con otros agentes económicos, porque creemos que somos cada vez más los que entendemos que la transición energética, para que tenga éxito como queremos, o es inclusiva o no será. Tendrá que fomentar la contribución de todas las alternativas con potencial de reducción de emisiones. Nosotros, desde luego, en AOP, como asociación, dentro de la plataforma, individualmente vamos a seguir defendiendo los ecocombustibles como una alternativa imprescindible para la reducción de las emisiones en el transporte de manera inmediata, pero además con un potencial de alcanzar una movilidad neutra en emisiones. En el sector del refino, como les he contado, sabemos cómo hacerlo. Gracias al esfuerzo inversor que hemos realizado
en las últimas décadas, el sistema de refino español es el más eficiente de Europa. Y ahora, con nuestra estrategia para la evolución hacia los ecocombustibles, queremos también hacer de nuestras refinerías las más sostenibles del mundo. El cómo en concreto vamos a tener ahora oportunidad de conocerlo a través de 4 proyectos del máximo interés, para lo cual vamos a tener una mesa redonda en la que, créanme, tenemos el inmenso privilegio de contar en la moderación de la misma con don Vicente Cortés, catedrático emérito de la Universidad de Sevilla, presidente de INERCO, y permíteme, Vicente, que diga, buen amigo de AOP. Es un auténtico privilegio de moderar una mesa en la que, de forma no menos brillante, van a participar Alfonso García de las Heras, responsable de I+D de combustibles sintéticos en Repsol, Alba Soler, Executive Science de nuestra división tecnológica de nuestra asociación europea Fuels Europe, Juan Alcalde, investigador Juan de la Cierva del Instituto de Geociencias de Barcelona, adscrito al CSIC, y de Álvaro Mitjans, presidente de APA Biocarburantes. Muchísimas gracias en nombre de AOP y la mesa redonda es vuestra. Muchísimas gracias. Muy bien. Ay. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Carlos, por la cariñosa presentación. Esta mesa redonda va a coger el testigo de la intervención de Carlos cuando ha puesto las 3 herramientas básicas que es preciso emplear para el tránsito hacia los ecocombustibles. En concreto, él ha planteado el tema del hidrógeno, yo añadiría renovables desde el punto de vista de biomasa, el tema de la captura de CO2 y, en ámbitos generales de descarbonización de la economía y de la industria, la electrificación. Luego la pondré en contexto. ¿Qué es lo que ocurre? Es que esa combinación de las herramientas de descarbonización tiene que hacerse de una forma inteligente y, sobre todo, orientada a las necesidades del usuario y del sector usuario. ¿A qué me refiero? Me refiero que cualquier nueva solución tiene que ser abordada teniendo en cuenta las prestaciones que el usuario demanda, y estamos centrándonos con el tema de ecocombustibles, especialmente en un sector de movilidad en sentido completamente amplio. En segundo lugar, las tecnologías tienen que estar suficientemente asentadas y a un coste razonable. Y en tercer lugar, esa tecnología a implantar no debe requerir infraestructuras muy costosas cuya implantación trasciende de las posibilidades del usuario. Y en ese sentido, los ecocombustibles, a mi juicio, reúnen las 3 condiciones. Ecocombustibles es sinónimo de combustibles sintéticos, bajos en carbono o incluso neutros en carbono, que son obtenidos fundamentalmente a partir de hidrógeno, captura de CO2, biomasa, combinados convenientemente. Los ecocombustibles tienen 4 características esenciales a mi juicio. La primera es que sus propiedades son idénticas a las de los combustibles de origen fósil. En segundo lugar, que su densidad energética, importante parámetro para la movilidad, es decir, la cantidad de energía que yo puedo llevar por unidad de peso y unidad de volumen, es extraordinariamente elevada. Por cierto, igual que la de los combustibles de origen fósil, claro que sí. En tercer lugar, que las motorizaciones que utilicen esos combustibles, por su identidad de características, no necesitan modificación. Son las mismas motorizaciones. Y en cuarto y último lugar, porque desde el punto de vista de infraestructuras, no necesitan nuevas infraestructuras, sino las infraestructuras existentes para distribución y dispensación de esos ecocombustibles. ¿Para qué se pueden destinar esos ecocombustibles? Pues fundamentalmente, como he dicho, para movilidad, pero hay que hacer una distinción. Desde luego, en transporte ligero. Por supuesto, en aviación, en donde es difícil encontrar un sustitutivo mejor desde el punto de vista de la descarbonización. En tercer lugar, en transporte pesado,
Un estudio del World Economic Forum de antes de ayer indica que si se quiere caminar por la senda de descarbonización que marca el Green Deal, hay que poner en circulación 120.000 camiones al año de aquí al 2030 bajos en emisiones o cero emisiones. No termino de ver cómo puede haber tantas filas de combustible de aquí al 2030. Con lo cual, tenemos una opción enormemente interesante que no puede ser 100% neutra en carbono mañana. Es decir, con el paso del tiempo vamos a tener que la electricidad va a ser crecientemente renovable, el hidrógeno por consiguiente también, la captura de CO2 en principio puede ser de biomasa y eventualmente de fósiles, y con el tiempo terminará siendo, y lo mencionaré al final, directamente del aire. Y voy terminando. Como consecuencia de esa combinación voy a tener una serie de combustibles de diversas categorías, pero ya lo reconoce la directiva de renovables en la versión 2 y en la revisión que se está llevando a cabo. Y algo muy importante, hay en preparación una comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento para promover la recirculación de CO2, la captura de CO2, para fabricar, textualmente lo digo, combustibles sintéticos, plásticos y materiales avanzados, con un sistema de certificación para asegurar la sostenibilidad de esos combustibles. Y ese es precisamente el ámbito de la estrategia hacia los ecocombustibles de AOP, con lo cual se van alineando con la lentitud propia de estos procesos las circunstancias. No me extiendo más, el protagonismo es de los integrantes de la mesa redonda, el cual tenemos en primer lugar a Alfonso García de las Heras de Repsol, en segundo lugar a Juan Alcalde, como ya ha presentado Carlos, del Instituto de Geociencias de Barcelona, tenemos a Alba Soler de Concagua y tenemos a Álvaro Millás de APA Biocarburantes. Con lo cual tiene la palabra Alfonso. Alfonso es el responsable en Repsol como Technical Advisor en el desarrollo de procesos, donde se unió en 2012. Durante estos años ha desempeñado diferentes roles en el escalado de procesos en el área de refino y química principalmente. Ingeniero químico de formación, completó su formación académica con un máster en gestión de la energía y el máster de la ISA en instrumentación y control de procesos. Alfonso lidera, que es lo que importa a los días de hoy, el programa de I+D en combustibles sintéticos, con especial foco en el diseño, construcción y operación de la recientemente anunciada planta de demostración para la producción de combustibles sintéticos mediante la ruta de Fischer-Tropsch, desarrollada conjuntamente con relevantes líderes tecnológicos europeos. Alfonso. Buenas tardes, muchas gracias Vicente por la introducción. Voy a tratar en estos 10 minutos de mostrar dos tecnologías para la producción de combustibles de baja huella de carbono, y lo voy a hacer desde la perspectiva de dos proyectos concretos que estamos desarrollando en Repsol. Antes de nada, poner un poco en contexto, ¿no? Estamos escuchando muchas noticias, acaba de celebrar la COP26, si nos vamos unos años atrás, en 2015 se celebró en París la COP21, de la cual surgió el primer acuerdo vinculante entre las distintas naciones para reducir, o mantener en 1,5 grados el aumento de la temperatura del planeta. Unos años más tarde, en 2019, Repsol fue la primera compañía energética del mundo en anunciar ese compromiso para el año 2050 de ser una compañía neta en emisiones, y para ello estableció una ruta con una serie de objetivos que se han ido revisando a lo largo de las décadas y que básicamente marca el camino para alcanzar esos objetivos. Y como apuntaba Carlos en su presentación, no solo aquellas emisiones que están asociadas a nuestras propias operaciones, sino que también tienen que ver con nuestros productos, con los productos que servimos a la sociedad. Y para ello, para poder alcanzar esos objetivos que son ambiciosos y retadores, pues tenemos una serie de tecnologías que veis un poco listadas en la parte derecha, que para mí la conclusión es: no hay una única solución, es decir,
hay que abogar por la neutralidad tecnológica, dejar que las tecnologías compitan porque todas son necesarias. El hecho de que demonicemos o que descartemos alguna de ellas lo único que va a hacer es que perdamos competitividad y que probablemente no seamos capaces de alcanzar esos objetivos. Y hoy en concreto os voy a hablar de dos de ellas. La primera es la producción de hidrógeno renovable a través de una tecnología que es la fotoelectrocatálisis, que básicamente consiste en aprovechar la energía solar y en un único equipo convertir esa energía en hidrógeno y oxígeno mediante la electrolisis del agua. Esto nos aporta una serie de ventajas respecto a otros procesos productivos de hidrógeno renovable, y es que tenemos en un único dispositivo compacto esa conversión de energía en hidrógeno. Esto es posible gracias al uso de una serie de compuestos que son semiconductores, ¿vale? Que se caracterizan por tener una banda de valencia y una banda de conducción, que son capaces de absorber aquellos fotones que tienen una energía mayor que ese gap y a partir de ahí genera unas cargas que participan en las reacciones de reducción y oxidación. Este es un proceso que se basa en una tecnología propia desarrollada por Repsol en conjunto con Enagás y que han participado diversas empresas públicas y privadas españolas para llevar este concepto a una escala de planta piloto que tiene más de 5.000 horas de operación, que se encuentra en nuestro centro tecnológico, y actualmente estamos en la fase de ingeniería conceptual para llevar este proceso a una escala de demostración en el complejo industrial de Puertollano, que esperemos que esté operativa para el año 2024. El segundo proyecto que os quería mencionar es el tema de combustibles sintéticos, que ya ha sido mencionado por Carlos y Vicente, y me gustaría básicamente hacer una pequeña mención, ¿no? Tratar de contestar dos preguntas. Primero, ¿qué son los combustibles sintéticos o qué entendemos cuando hablamos de combustibles sintéticos? Se trata de un combustible sintético que está formado a partir de CO2, bien capturado directamente del aire o desde un foco de emisión, e hidrógeno renovable. En la parte de abajo de la izquierda tenéis las principales rutas de producción o las que se visualizan con mayor futuro, ¿no? Y están, por un lado, aquellos productos que no tienen una base de carbono, como podría ser el hidrógeno renovable o el amoníaco, producido a través de la reacción de Haber-Bosch, lo que se consideraría como I-amonia o I-amoníaco, y amoníaco verde. Y luego otros que están basados en carbono, como pueden ser, por un lado, el metano, el I-metano, producido a partir de la reacción de Sabatier, o alcoholes, principalmente el metanol, como combustible final o bien como un intermedio para producir otra serie de compuestos, como el DME, OME o metanol to gasolina, y la ruta de Fischer-Tropsch, que es la ruta que ha sido elegida para la planta de demostración en Bilbao. Cuando hablamos de combustibles sintéticos tenemos que hablar, por un lado, de costes, ¿no? Es una de la primera cuestión que sale a debate, y es el coste de los combustibles sintéticos. El coste de los combustibles sintéticos está muy ligado al coste de la energía, ¿vale? De la energía eléctrica. Entonces, a medida que seamos capaces de reducir el coste de energía eléctrica, y hay numerosos estudios que apuntan a una disminución de ese coste durante las próximas décadas, en lugares concretos, y en España una de las ventajas que tenemos es que tenemos una disponibilidad de energía renovable muy elevada, de entre 5.000 y 6.000 horas al año. Digamos que estamos en un sitio propicio para el desarrollo de estos proyectos. El segundo es el CO2, es otro de los materias que contribuye importantemente a ese coste final de los combustibles, y dependerá mucho del CO2 que podamos utilizar para la producción. No es lo mismo una captura directa del aire, donde tenemos concentraciones de 400 ppm, que una captura de un punto concentrado, como puede ser un reformado en una refinería. Y por último es el CAPES, principalmente el CAPES de los electrolizadores. El CAPES de los electrolizadores, estamos también en un momento, que se produce una explosión de demanda de estos electrolizadores, queda margen de mejora tecnológica, pero también productiva, y es esperable que el precio de los mismos caiga en las próximas
las próximas décadas. Y por último hay que mencionar también el marco regulatorio. Y si bien en los últimos meses se han dado pasos importantes bajo el paraguas del Fit for 55 y tenemos obligaciones concretas, especialmente en la aviación, donde a partir de 2025 será obligatorio incorporar una parte de Advanced Biofuels en los combustibles, y a partir de 2030 un 0,7% de combustibles sintéticos. A pesar de esto, quedan todavía y es necesario establecer una serie de medidas claras que incentiven la inversión en este tipo de tecnologías. Y una vez contestado el qué son los combustibles sintéticos, la segunda respuesta es por qué son necesarios, ¿no? ¿Por qué creemos que es una solución creíble para descarbonizar el transporte? Y como veremos, no solo el transporte, sino también otros sectores que tendrán que emprender el mismo camino que hemos iniciado. En primer lugar, por el concepto de emisiones negativas, ¿no? Cero. Básicamente, y de manera muy resumida, lo que quiere decir es que el CO2 que está emitiendo el combustible sintético producido en el tubo de escape de un motor de combustión es el mismo CO2 que se utiliza en la producción, de manera que de manera circular estamos liberando a la atmósfera, pero a la vez capturando para producir ese combustible. Y digo teóricamente porque evidentemente hay pérdidas en el sistema, pero esas pérdidas están calculadas de en torno al 6-7%, es decir, estos combustibles sintéticos tienen una huella de carbono de más del 90% superior comparado al combustible fósil. Pero es que además podrían ser huellas negativas si el carbono que estamos utilizando viene de un origen biogénico. El segundo, y lo comentaba Vicente, para mí más importante, incluso igual de importante que el primero, es que estos combustibles son totalmente compatibles con las instalaciones industriales que tenemos, con la infraestructura que tenemos, con la flota, con el parque automovilístico que tenemos. Por tanto, esto significa que sin necesidad de hacer una inversión grande en cambiar la infraestructura, en renovar la flota, podemos empezar a descarbonizar nuestro transporte inmediatamente. El tercero es también relevante, podemos servir productos a una cantidad, digamos, a todas las piezas de la movilidad, es decir, autobuses, coches ligeros, motocicletas. Sin embargo, en aquellos sectores que demandan una cantidad de energía muy importante y que el repostaje en medio del viaje no, digamos, que está fuera de discusión, como podrían ser la aviación o el sector marítimo, es donde mejor encajan estos combustibles sintéticos, porque de una manera lo que estamos haciendo es transformar la energía renovable en una forma de energía en forma de líquido con una alta densidad energética que no ocupa ni mucho volumen ni mucho peso y por tanto son ideales para esas aplicaciones. El cuarto es que tenemos un potencial ilimitado de las materias primas, si comparamos con otras soluciones que hay. Esto te da cierta independencia de situaciones geopolíticas y te da la libertad, por lo menos te habilita a ser capaz de ser independiente en cuanto a la generación de energía renovable y la captura de CO2, ¿no? Si habilitamos la captura de CO2 de la atmósfera, digamos que podrías desvincular incluso la producción de estos combustibles sintéticos de focos donde tengas emisiones. El quinto, como os decía, es que es una alternativa a otros sectores, no solo la movilidad o el transporte, sino que también podemos producir productos para la química, podemos producir bases lubricantes o incluso parafinas. Y finalmente, como apuntaba anteriormente, se trata de un vector energético. ¿Esto qué significa? Que podemos almacenar el excedente de energía renovable cuando exista en un líquido, que tenemos la infraestructura, es fácil de manejar, es fácil de transportar y esto nos permitiría conectar distintas regiones, aquellas regiones productoras de energía con aquellas regiones más demandantes de energía. Y como os decía al inicio, esto es un proyecto que estamos desarrollando ahora mismo, que estamos en fase de ingeniería básica, que estamos realizando con distintos socios, con tecnológicos, con Petronor, con Aramco, con Johnson Matthey, y que será una realidad a partir del año 2024 cuando entrará en operación. Y por mi parte esto era todo, muchas gracias y bueno, atento a cualquier pregunta que tengáis. Muy bien, muchas gracias, Alfonso. Alfonso ha explicado el enfoque de Repsol de la primera de las tres rutas que ha mencionado Carlos. Ha mencionado la ruta de CO2, la ruta de captura y la ruta de biomasa. Ahora Juan Alcalde va a hablar de la ruta de captura de CO2.
con una premisa. Para utilizar el CO2 y producción de combustible es evidente que lo primero que hay que hacer es capturarlo. Lo que ocurre es que las cantidades que se pueden capturar hoy por hoy son claramente superiores a las que se puede demandar una industria incipiente. Con el tiempo ya veremos, pero hoy por hoy hay que, de alguna manera, utilizar el almacenamiento de CO2, geológicamente hablando, que está solventado en aquellos lugares en donde la geología lo permite, para aquellos excedentes que no tengan capacidad de ser, que sean demandados por la industria, no tengan que ser destinados al almacenamiento. De manera que las dos soluciones, almacenamiento y uso, pueden dar solución a la reducción de emisiones de CO2. Como tú quieras, Juan. Muy bien, muchas gracias. ¿Tu currículum, si no te importa? ¿Perdón? ¿Tu currículum? Ah, sí, sí. Es que te he dado paso, pero no te he leído el currículum. Juan es investigador, Juan de la Cierva, en el Instituto de Geociencias de Barcelona del Consejo. Alcalde, licenciado en Geología por la Universidad de Salamanca y máster en Geofísica y doctor en Ciencias de la Tierra por la Universidad de Barcelona. Su investigación se centra en la caracterización y monitoreo del subsuelo mediante el método de sísmica de reflexión. Su experiencia incluye la participación en diferentes proyectos científicos y comerciales de captura y almacenamiento de CO2, evaluaciones de potencial y riesgo de almacenamiento de gases y otras aplicaciones relacionadas con la geoenergía y los georrecursos, almacenamiento de hidrógeno, tecnologías de emisiones negativas, exploración mineral. Muchas gracias. Ahora sí. Vale, muchas gracias. Yo vengo a explicaros, a plantearos una estrategia que pretende relanzar la captura y almacenamiento de CO2 en España mediante el uso de una estrategia de hubs y clusters. Voy a comenzar explicando un poco qué es la captura y almacenamiento de CO2. La captura y almacenamiento de CO2, o CCS por sus siglas en inglés, consiste en la captura de las emisiones de CO2 de focos industriales de alta intensidad, su concentración y transporte y almacenamiento en reservorios geológicos adecuados para almacenar este CO2, atrapar este CO2 permanentemente en el subsuelo, con lo que dejará de contribuir al efecto invernadero. Esta tecnología también incluye la parte de captura que desbloquea toda esta parte de usos que ya nos han comentado anteriormente los ponentes, lo que se denomina utilización o CCUS. Los principales modelos climáticos consideran el CCS como una herramienta fundamental para alcanzar los objetivos de descarbonización en sus diferentes vertientes, tanto para la decarbonización de emisiones relacionadas con los combustibles fósiles, como procesos relacionados con diferentes industrias pesadas, como unido al uso con bioenergías, lo que se denomina BECCS o bioenergía con CCS. Pero además estos modelos climáticos también indican que nos va a ser más caro alcanzar esta descarbonización si no utilizamos CCS que si utilizamos CCS. O sea, por tanto, se trata de una herramienta que va a ser fundamental en el futuro, bueno, en el presente y en el futuro para alcanzar estos objetivos. Como os decía antes, el CCS no solo permite la descarbonización de industria pesada y la utilización de ese CO2 para diversas aplicaciones industriales, sino que también es un elemento fundamental en la tecnología de generación de hidrógeno azul, es decir, de hidrógeno a partir de la reforma de metano, o de la bioenergía con CCS, que es una tecnología de emisiones negativas y que es la tecnología de emisiones negativas más avanzada de la que disponemos, o sea, lo cual se va a ser muy importante para el futuro. En la actualidad existen 65 proyectos en todo el mundo relacionados con la captura y o el almacenamiento de CO2, aunque principalmente se circunscriben pues, a Norteamérica, el norte de Europa y el este de Asia. Y es que la mayoría de los proyectos de CCS que se han llevado a cabo hasta la actualidad están relacionados se han llevado a cabo en países con potentes industrias de producción de hidrocarburos y principalmente asociadas a la generación, la recuperación mejorada de hidrocarburos. El CCS
pues contó con una gran popularidad a finales de 2010, lo que llevó a que se planificaran y se construyeran bastantes experiencias, bastantes proyectos en todo el mundo a principios de 2010, aunque sufrió un gran retroceso a mediados de 2010 relacionado pues con la crisis mundial y con la crisis del petróleo, aunque afortunadamente parece que esto está remontando y que se está promocionando mucho los proyectos de CCS en todo el mundo. En España, hacia finales de 2010, España contaba con varias experiencias, con varios proyectos de piloto y de demostración de captura y almacenamiento de CO2, e incluso llegó a promulgar una ley para el almacenamiento de CO2 en 2010, incluso la prensa especializada situaba a España a la vanguardia de esta tecnología, pues eso, allá por 2010, pero desafortunadamente ahora mismo ninguna de estas experiencias está ahora mismo operativa y no hay ningún plan a corto plazo para llevar a cabo proyectos de CCS pues, a gran escala. Y no porque no lo necesitemos, porque España es el quinto emisor en volumen de gases de efecto invernadero, con 334 megatoneladas de CO2 equivalente. Estos son datos de 2018, desgraciadamente son los más actualizados que tenía disponibles. Y además tiene unos objetivos de descarbonización, por cierto, alineados con los objetivos de la Unión Europea, pues que indican que, bueno, pues eso, que necesitamos llevar a cabo esta descarbonización. Si observamos las gráficas de emisiones en nuestro país, pues la mayoría de las emisiones están relacionadas con la producción de energía, aunque también con ciertas actividades industriales, principalmente industria pesada, pues cementeras, acereras, etc. Y por tanto pues tiene una acuciante necesidad de reducir estas emisiones para cumplir con los objetivos que se han refrendado. Bien, como es una de las estrategias para desarrollar el CCS que podemos plantear es esta de hubs y clusters, en la cual diversos focos de emisión de CO2 son unidos, son relacionados con uno o varios almacenes geológicos para almacenar este CO2 disponible. Y la ventaja de esta estrategia de hubs y clusters es que los usuarios de estos clusters pues bien, no solo pueden llevar a cabo esta actividad de manera pues con una reducción de costes, aunque solo sea por economía de escala, porque pueden compartir los costes de creación de infraestructura, todas estas cosas. Pueden compartir además las diversas responsabilidades, pues la adquisición de licencias, la contratación de seguros, todos estos aspectos, y además, y de manera muy importante, pueden compartir los riesgos derivados de estas actividades, porque no hay que olvidar que como toda actividad humana pues entraña ciertos riesgos y es más sencillo si hay una colaboración. Esta estrategia de hubs y clusters es la responsable del desbloqueo del CCS en algunos países, como por ejemplo en Noruega con el proyecto Northern Lights, aunque bueno, también cuenta con otros proyectos más antiguos, en el Reino Unido con el proyecto Acorn o en los Países Bajos con el proyecto Porthos. Bien, nosotros planteamos la adopción de esta estrategia de hubs y clusters, para lo cual lo que hemos hecho ha sido estudiar los diferentes focos de emisión y las diferentes posibilidades para el almacenamiento geológico de estas emisiones, para crear una red de hubs y clusters en nuestro país. Para empezar, si analizamos un poco las fuentes emisoras en España, vemos que existen 183 complejos industriales de alta intensidad con emisiones superiores a 100.000 megatoneladas al año, que emiten a la atmósfera un total de más de 110 megatoneladas al año. Estos focos emisores, como ya hemos dicho, pues principalmente relacionados con la producción de energía, pero también pues la industria del metal, la industria mineral, etc.
Bien, para hacer nuestros clústeres más eficientes, lo que hemos hecho ha sido seleccionar los hubs con focos que estén cercanos entre sí y con emisiones superiores a 2 megatoneladas por año, para que pues eso, los hubs de captura sean más eficientes, lo que nos permite seleccionar 15 hubs con emisiones de casi 70 megatoneladas de CO2 al año, que representan casi el 21% de las emisiones totales en España. Tenemos dos tipos de hubs en este estudio. Por un lado, el sector energético, con 11 hubs, y por otro lado, el sector que hemos denominado difícil de abatir. ¿Y por qué? Pues porque el sector energético tiene una capacidad de evolucionar más rápidamente, y de hecho ya lo está haciendo, porque de hecho los datos que aquí os estoy mostrando son de 2018 y presentan algunos focos de emisión. Son, por ejemplo, centrales térmicas de carbón, que en la actualidad o bien ya están clausurados o están en vías de clausura. Y por otro lado, este sector difícil de abatir tiene emisiones que no solo están relacionadas con la combustión de combustibles fósiles, es decir, sino asociadas a las propias actividades industriales, y por tanto no pueden ser sustituidas por energías renovables, y por tanto es un escenario con más continuidad en el tiempo que el sector energético. Para estudiar los potenciales sites de almacenamiento, pues utilizamos bases de datos públicas, en este caso la base de datos del Algeco 2 del Instituto Geológico y Minero y de ciertas publicaciones, y analizamos 110 almacenes geológicos situados principalmente en la mitad oriental de la península. No me voy a parar a describir cómo fue el proceso de identificación de los sites, pero bueno, por una serie de métodos de análisis, de ranking, de puntuación de los sites, basándonos en la calidad de los almacenes geológicos, es decir, la capacidad, la idoneidad del reservorio, el coste o la disponibilidad de datos, pudimos asignar a cada hub su estructura de almacén prioritaria y dos posibles alternativas. En este caso las prioritarias se muestran aquí en verde y las alternativas en amarillo y en naranja. Así a vuela pluma, lo primero que podemos observar es que varios de los clústeres de CCS comparten estructuras de almacenamiento, con lo cual esto ya nos da indicios sobre unos posibles zonas prioritarias para el desarrollo de CCS en España, ¿no? Que serían esta zona en el noroeste y esta zona en el noreste, como ya he dicho, en la que múltiples hubs de emisiones comparten posibles estructuras de almacenamiento, con lo cual los hace aún más interesantes. Estas dos zonas prioritarias, el CCS en estas zonas prioritarias podría abatir hasta un 45% de megatoneladas al año. Y bueno, una serie un poco para finalizar esta presentación, aunque sé que os he llevado un poco rápido por toda esta planificación, pero creo que podemos apuntar una serie de consideraciones finales. En primer lugar, que necesitamos estrategias para relanzar el desarrollo del CCS en España, que lleva estancado desde principios de 2010, porque ya hemos visto que el CCS es una tecnología indispensable para el futuro energético de nuestro país. Estos clústeres que hemos identificado podrían eliminar hasta 68 megatoneladas de CO2 al año, es decir, el 21% de las emisiones anuales en España. Es decir, estamos hablando de una herramienta con mucho peso, con mucho potencial para descarbonizar nuestro país. El CCS, como ya hemos dicho, puede desbloquear no solo la descarbonización de procesos industriales, sino la utilización de CO2, el hidrógeno azul y la bioenergía con CCS, que como tecnología de emisiones negativas pues va a ser imprescindible para alcanzar los objetivos de emisiones neutras para 2050, que estamos obligados a ello. Las zonas prioritarias identificadas podrían servir como un first of a kind, ¿no? Como una semilla sobre la cual otras industrias puedan enlazarse y escalar este proyecto en el futuro, ¿no? Haciendo que florezca una industria del CCS en nuestro país. Y bueno, las opciones disponibles que hemos identificado además se sitúan en zonas limítrofes con otros países, lo que podría
promocionar el desarrollo de proyectos transnacionales, ¿no? en los cuales pues o bien nuestro país pueda enviar nuestro CO2 capturado a almacenes en otros países, o viceversa, nuestros almacenes puedan recibir CO2 capturado en otros países. Y nada más, para más detalles sobre este trabajo, tenemos este artículo que hemos publicado este año, que es de libre acceso y gratuito, y nada, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por atenderme. Muy bien. Alba nos va a hablar de la ruta de los ecocombustibles vía biomasa. La biomasa tiene un interés adicional, por si no fuera poco el de los anteriores, y es que vincula al sector agrario a la producción de ecocombustibles. Pero como el sector agrario además es demandante de ecocombustibles, porque me resulta difícil ver maquinaria agraria electrificada y con pilas de combustible, digamos sinceros, pues es un ejemplo perfecto de circularidad. Es decir, el sector agrario genera materia prima para que le fabriquen los productos que utiliza para su actividad. Y es un ejemplo, a mi juicio, bastante ilustrativo. De manera que Alba, que trabaja actualmente como ejecutiva de transición energética del Refino en Concagua, que es el cuerpo científico de la Asociación de Empresas de Refino en Europa, y tiene un rol que es identificar oportunidades para las refinerías de Europa en la transición energética, dados los ambiciosos objetivos de descarbonización a 2050 de la Comisión Europea. Alba trabajó previamente durante 3 años en Concagua, liderando el programa de ecocombustibles, y tiene 14 años de experiencia previa en el sector de refino. Trabajó previamente en Repsol como técnico senior en desarrollo de negocio en la dirección de refino y como ingeniero de procesos en la dirección de ingeniería. Alba es ingeniera química y tiene en su haber un máster en refino, petroquímica y gas. Cuando quieras. Muchas gracias y un placer estar aquí, la verdad, con todos vosotros. Vengo a hablaros precisamente de los biofueles y cuál es la cantidad de biomasa sostenible que hay disponible para producirlos. Nosotros allí en Bruselas, claro, se ha defendido mucho el uso de biofueles para el transporte, sobre todo en segmentos del transporte donde no hay una alternativa fácil, como es la electrificación, ¿no? Y es el caso del sector marítimo, de aviación. Ahí claramente hace falta un combustible líquido y una de las vías claras son los biofueles. ¿Qué pasa? Que cuando defendíamos esto delante de la Comisión Europea, siempre nos rebatían y nos decían: no, pero es que no va a haber suficiente biomasa sostenible. Y además, ten en cuenta que no basta con que sea sostenible, es que no queremos que impacte la biodiversidad. Y además, recordad que es que no solo el sector del transporte necesita biomasa sostenible, es que todos los demás sectores necesitan también decarbonizarse y necesitan esta biomasa sostenible. No va a haber suficiente para todos. Claro, ante esa pregunta dijimos, tenemos que dar respuesta a ella. No sabíamos, hace un año que empezamos con este estudio, no éramos capaces de dar respuesta a eso. Y entonces montamos un grupo de trabajo con los expertos de todas nuestras compañías miembro. En Concagua están representadas las 40 empresas que tienen actividad refinera en Europa. Todas ellas, por supuesto, tienen expertos en biomasa, biofueles. Montamos un equipo de trabajo y empezamos a revisar toda la bibliografía que había al respecto. Y vimos que había muchos reports, pero con distintas conclusiones. Veíamos que unos predecían mucha cantidad, otros poca, no sabíamos entender bien las asunciones. Entonces, contratamos nuestro propio estudio porque queríamos de verdad tener clara la respuesta a esto y si era verdad o no que iba a haber suficiente para todos. Entonces, como os comentaba, ¿no? Teníamos las siguientes preguntas clave, ¿no? ¿Habrá suficiente disponibilidad de biomasa a 2030 y 2050 que sea sostenible, que no impacte la biodiversidad y además que haya no solo para el transporte, sino para todos los sectores? Bien, os voy a dar la respuesta ahora mismo, pero os dejo con un poco de intriga hasta el final.
Contratamos a Imperial College London. Son especialistas en este tema, son de los mejores que hay a nivel de Europa en estos temas. De hecho, son los que han estado haciendo los modelos que utiliza la Comisión Europea cuando define a dónde va a ir la biomasa, ¿no?, en sus escenarios a futuro. Y empezamos el estudio con ellos. Lo primero que hicimos fue definir 3 escenarios. Definimos un escenario que llamamos bajo, muy conservador, donde dijimos, bueno, vamos a asumir que a 2030 y 50 va a haber las mismas prácticas que hay a día de hoy a 2020. Súper conservador. Un escenario medio donde dijimos, bueno, vamos a suponer que determinados países de Europa que tienen a día de hoy una disponibilidad grande de materia prima van a hacer un especial enfoque y esfuerzo por aumentar esta cantidad de biomasa. Y un escenario alto donde dijimos, bueno, asumimos que todos los países de Europa van a hacer un esfuerzo grande, van a invertir en desarrollar, investigar todas las tecnologías posibles para aumentar la cantidad de biomasa y así definir cuál es este escenario máximo. En cualquier caso, en los 3 escenarios quisimos ser muy conservadores, incluso en el alto quisimos ser muy conservadores en todas nuestras asunciones porque queríamos estar seguros, ¿no?, de poder dar una respuesta convincente de si había o no suficiente disponibilidad de biomasa. Y cuando hablo de desarrollo, investigación y tecnologías, ¿a qué me estoy refiriendo? Existen numerosas prácticas que se están desarrollando a día de hoy en temas, por ejemplo, de agricultura, ¿no?, lo que se llaman los crop rotation, los cover crops. Son distintas formas de incentivar y hacer que se produzcan más cantidad de cultivos y en un espacio de terreno determinado puedas cultivar mucho más que haces a día de hoy. Lo mismo con los bosques, una forma de manejarlos mucho mejor que a día de hoy, conseguir que puedas utilizar parte de lo que hoy día se cae en los bosques, de residuos que se quedan ahí, poder utilizarlo para generar esta biomasa sin deteriorar el bosque, por supuesto. Y de nuevo, ver qué cultivos había que pudieran incrementar sus rendimientos, que fueran más resistentes al cambio climático, etc. O sea, usando todas las tecnologías y ciencia que conocemos para poder, digamos, aumentar el límite posible técnico de esta disponibilidad a futuro. Pues bien, estos son los resultados a los que llegamos. Importante decir que hemos centrado nuestro estudio solamente en la biomasa que a día de hoy está reconocida en la Red 2, en el anexo 9, parte A y B, porque queríamos estar seguros que son biocombustibles avanzados. O sea, todo lo que compite con alimentación no quisimos a propósito meterlo en el estudio. Y además también sabemos que la Comisión Europea está ahora mismo planteando que haya otros posibles biomasas que puedan entrar en esa lista. Pero también quisimos ser conservadores y dijimos, bueno, como aún no está aprobado por la Comisión, vamos a ser conservadores y de momento no los metemos. También importante destacar, para estimar la cantidad de biomasa disponible para bioenergía, decidimos quitar la parte de biomasa que se utilizará también para productos, por ejemplo, productos químicos, productos plásticos, productos farmacéuticos que también van a utilizar biomasa. O sea, esa parte ya también se la restamos y calculamos la parte disponible para bioenergía. En bioenergía, por supuesto, tenemos el transporte, pero tenemos el sector eléctrico, tenemos el sector industrial, el sector agrícola, el sector de los edificios, o sea, engloba una serie de sectores ahí, ¿no? Y ahí lo que veíamos en los escenarios es que hay una disponibilidad en Europa de entre 200 y 360 millones de toneladas al año de biomasa. Eso lo comparamos con otras publicaciones que había hecho la Comisión para ver cómo comparaba. Y veíamos, por ejemplo, que en uno de los escenarios que había hecho la Comisión, el de JRC abajo, que hacían una estimación enorme, pues vimos que, bueno, esa diferencia se veía claramente porque ellos estaban considerando también los biocombustibles de primera generación. Entonces ya empezamos a entender esas diferencias que hacía un año no éramos capaces de explicar. Entonces, bien, ahora nos planteábamos, bueno, esta es la cantidad de biomasa que podría haber disponible para toda la bioenergía. Pero bueno, ¿y cuánto va a haber para transporte, no? Entonces, cogimos unas predicciones que hace la Comisión Europea, que ha publicado recientemente en el Clean Planet for All, en el Impact Assessment, y miramos lo que ellos decían que iba a ser necesario para el sector eléctrico, para el sector industrial, etc. Y vimos
que de toda la cantidad de biomasa que estábamos estimando nosotros, entre el 50 y 80% las estaban utilizando para el sector, por ejemplo, eléctrico. Y decíamos, bueno, pero ¿y por qué, no? ¿Por qué el sector eléctrico y no el sector del transporte, no? Y entonces, indagando un poco con la comisión, lo que vimos es que al final es una decisión política más que técnica, ¿no? Pero bueno, dijimos, vale, pues vamos aún así a ser conservadores y a creernos que de verdad toda esa cantidad va a ir al sector eléctrico. Y aún así quiero saber cuánto me queda a mí para el sector del transporte. Entonces le restamos estas cantidades que decía la comisión, y una vez que ya teníamos esas cantidades de biomasa que ya quedarían disponibles para el sector del transporte, porque ya hemos restado todos los demás sectores, lo que hicimos fue hacer un barrido de todas las tecnologías que existen a día de hoy y que se prevén que van a estar disponibles a 2030, a 2050, de producción de biocombustibles, de biofueles, y ver cada biomasa cuál era su rendimiento que habría en 2030-2050. De este modo estimábamos la cantidad total de biofueles que podría haber con esta disponibilidad. Y entonces, ahora la pregunta clave es, bueno, ¿y eso es suficiente o no es suficiente? Entonces, lo que hicimos allí en Concagua fue estimar una serie de escenarios en donde veíamos la cantidad de ecocombustibles, es decir, no solo biofueles, también e-fuels, o sea, combustibles sintéticos que harían falta a 2030 y 2050 para cumplir los objetivos que está marcando la Comisión Europea de descarbonización a 2050 y del Fit for 55 a 2030. Y hicimos un escenario, que es el rojo que os marco, el más alto, donde asumíamos que aunque va a haber penetración grande del coche eléctrico en el sector de coches de pasajeros, también asumimos que parte podría ser cubierto con estos ecocombustibles. Hicimos otros dos escenarios un poquito más conservadores diciendo, bueno, asumiendo, como la Comisión está diciendo, que el 100% de los coches van a ser eléctricos a 2050, pues bueno, vamos a asumir que nos restringimos simplemente al sector del heavy duty, marítimo y aviación, o solo marítimo y aviación. Nos da igual. En cualquier caso, queremos ver cómo comparan estos escenarios con la disponibilidad de biofueles que estábamos estimando. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que las conclusiones son que, bueno, ahí os marco con esos triángulos la cantidad de biofueles que harían falta a 2050, porque, como os he dicho, esta es la cantidad total de combustibles de baja huella que te harían falta, donde estamos estimando que más o menos la mitad podrían ser e-fuels, la mitad podrían ser biofuels. Entonces, esos triángulos están marcando la cantidad a 2050 que haría falta de biofuels, ¿no? Bien, pues eso ¿cómo compara? Os digo, primero empezamos con 2030 y ahora os marco la foto 2050. A 2030 lo que vemos es que lo que nos predecía el estudio de Imperial College es que entre su escenario más bajo y más alto estamos muy por encima de lo que vemos en nuestros escenarios que haría falta de biofueles. O sea, para 2030 está clara la respuesta. Creemos de verdad que va a haber suficiente disponibilidad de biomasa. La respuesta a 2050, ¿cuál es? Pues sorprendentemente es muy parecida. A 2050, el rango que está estimando Imperial College para la disponibilidad de biofueles también cubre, simplemente solapa un poquito con nuestro escenario más alto, pero como he dicho, podemos compensar un poquito con los e-fuels, y además es el escenario bajo de Imperial College, súper conservador, que no creemos que vaya a ser el más realista. O sea que en realidad la respuesta clara, pero muy clara por nuestra parte, y de verdad lo creemos firmemente, es que creemos que sí podría haber disponibilidad de biomasa sostenible, que no impacte en la biodiversidad, porque esto es algo que hemos mirado muy en detalle en el estudio, que por favor no impactara, porque eso es algo que es una prioridad para la Comisión ahora mismo. Y que además no sea solo para el sector del transporte, para todos los demás también. Importante decir y remarcar es que esto es una disponibilidad, ¿no?, futura, potencial, no es que a día de hoy la tengamos. Esto es, si se hace un esfuerzo grande a nivel de desarrollo de tecnologías, de escalar las plantas, de construir cada vez más plantas y, por supuesto, de toda la cadena de valor, porque esto ya no es solo construir una planta de biofuel, es que te hace falta toda la cadena de valor. Entonces, si se hace un esfuerzo grande en eso, creemos de verdad firmemente, y habiendo sido muy conservadores en el estudio, que habría disponibilidad de materia de biomasa suficiente para todos los sectores en Europa a 2030 y 2050. Mensaje importante, porque parece que este mensaje los políticos no lo tienen, siguen pensando y nos siguen diciendo que creen que no va a haber, pero nosotros lo seguimos defendiendo y basado en estudios rigurosos. Puedo asegurar que ha habido un rigor. De hecho, tenemos tablas publicadas para cada país de Europa, cada
tipo de materia prima, un Excel enorme con cuál es la cantidad a 2030, a 2050. O sea, os aseguro que el rigor de este estudio ha sido muy, muy, muy grande. O sea, que estamos de verdad convencidos con el mensaje de que creemos que va a haber suficiente. Muchas gracias. La intervención de Álvaro Vintians es una derivada directa de la que acaba de hacer Alba, porque se trata de que efectivamente hay biomasa, ella lo ha mencionado, pero se trata de garantizar que esa biomasa es sostenible. De manera que Álvaro va a plantear precisamente cuáles son las garantías de sostenibilidad y va a poner de manifiesto algo que para mí también es muy importante, y es el uso creciente de los desechos en la producción de biocarburantes. Álvaro preside desde febrero de este año la asociación APA Biocarburantes, que agrupa desde 2005 a las principales empresas fabricantes de biodiesel y bioetanol en España. Álvaro es licenciado en Ciencias Económicas y Administración de Empresas por CUNEF, ha desarrollado su carrera profesional durante más de 15 años en diversos puestos financieros y de trading del sector de los combustibles, ocupando actualmente el cargo de director de marketing y ventas de la empresa Campa Iberia, que opera 3 plantas de producción de biodiesel en España. Ya era raro, ¿no?, que no hubiese... No hay. ¿Se oye? Ahora sí. Ahora. Muchas gracias, Vicente, por la presentación. Muchas gracias a todos. Efectivamente, yo voy a continuar un poco la presentación de Alba. Más que continuar, yo creo que me voy a ir unos pasos para atrás, porque los biocarburantes llevamos experiencia, ¿no? Todo lo que es la parte de los ecocombustibles que más experiencia tiene, que más experiencia sobre todo de uso. Entonces llevamos en el debate, o llevamos siendo atacados por el debate, ¿no?, atacados entre comillas por el debate o perseguidos durante mucho tiempo. Entonces la sostenibilidad es algo muy importante, porque para nosotros ha sido algo que se nos ha sido exigido desde el momento cero, y a lo que nosotros, por supuesto, debemos de aspirar siempre es a que eso siga así, que el debate siga siendo exigente con los biocarburantes. Nos vamos para atrás porque lo que se nos exigía desde el principio en la Directiva de Energías Renovables de la Unión Europea es que los biocarburantes, ¿no?, si nos basamos en biocarburantes como aquellos que proceden de materias primas agrícolas, ¿no?, que proceden de la tierra, se nos ha exigido desde el principio, y eso está muy controlado además, que los biocarburantes no procedan ni de tierras de elevado valor en cuanto a biodiversidad, ¿no?, pues como pueden ser los bosques primarios, las áreas protegidas, los prados y pastizales. También entran ahí las tierras de elevadas reservas de carbono, como los humedales y las zonas arboladas continuas, y las turberas. Bueno, esto ha sido muy controlado desde el principio, pero es que además a nosotros se nos ha exigido también, como es normal, el objetivo principal, que es el de las energías renovables, que es el ahorro de emisiones de gases de efectos invernadero. Bueno, pues a los biocarburantes hay un límite establecido mínimo, que está entre el 50 y el 65% de ahorro referente o respecto a los carburantes fósiles utilizados.
si nos vamos al caso de España y nos vamos a un año concreto, con los datos que tenemos actualmente del 2020, vemos como la utilización de los biocarburantes ha supuesto un ahorro de 69% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto equivale a 3,7 megatoneladas de CO2 que no han sido emitidas a la atmósfera. Además, a los biocarburantes, también, con mucha lógica, yo creo que se ha centrado mucho la política, no la política, sino el debate, y en el cuánto de la tierra agrícola se ha utilizado o se utiliza para los biocarburantes. Para ello nos ponen unas limitaciones que en la última directiva también se ha centrado mucho en el cambio indirecto del uso de la tierra, pero antes de eso ya se había limitado, como hemos dicho, para todo lo que sea para cultivos alimentarios o forrajeros. Hay un límite entre el 2021 y el 2030. Hay un límite de lo que se alcanzó, ¿no?, de la cuota utilizada en el 2020 en cada estado, con un poco de aumentarla a un 1%, pero siempre hay un límite máximo del 7% de los biocarburantes utilizados no pueden proceder de cultivos alimentarios o forrajeros. Y además, como también hemos dicho en la última directiva de energías renovables, se ha limitado el uso de los cultivos que proceden de cambio indirecto de uso de la tierra, ¿no?, los que tienen alto elevado. Al final, en esto se ha centrado sobre todo en la palma, porque los valores o los reglamentos que se han dado sobre todo han limitado el uso del aceite de palma. Para ello se han puesto unos límites, que es la cuota de mercado alcanzada en el 2019 y que en España alcanzó se ha calculado que alcanzó un 3,1%. De los biocarburantes utilizados será el límite utilizado hasta el 2023, ¿no? 2022 y 2023 se utilizará este límite y se irá reduciendo desde el 2024 hasta el 2030. ¿Y todo esto cómo se ha controlado? ¿Cómo se ha venido controlando desde el momento cero del establecimiento de los biocarburantes como una solución para descarbonizar la energía? Pues se controlan gracias a unas auditorías anuales externas e independientes, y esto se hace con unas certificaciones nacionales e internacionales, siendo la ISCC la más utilizada tanto a nivel europeo como a nivel español. Estas certificaciones hacen que realmente se controle todo lo que hemos dicho anteriormente, que ya realmente los biocarburantes hayan sido sostenibles, sean sostenibles y vayan a ser sostenibles en el futuro. Y además se entra también en un debate en el que hemos sido atacados desde el momento cero, como hemos dicho. Me repito mucho, pero es que el ataque ha sido constante y ha sido siempre sobre lo mismo, y una de las mayores causas de debate es el desconocimiento. Como ha hecho Alba también, estos análisis se han ido haciendo durante muchos años, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos al 2018, que es el último año en el que tenemos datos sobre las tierras utilizadas para obtener materia prima para estos biocarburantes, para los biocarburantes que se utilizaron en el 2018, si nos vamos a la Unión Europea, las materias primas que procedieron de fuera de la Unión Europea, que es el 51%, que es la zona verde, solo corresponden al 1% de las tierras cultivables
de los países de los que procedían esas materias primas. Es una mínima parte. Y si nos centramos en los biocarburantes que se utilizaron en la Unión Europea con materias primas procedentes de la Unión Europea, ¿no?, la zona azul, son solo el 2,9% de la superficie agrícola. Por supuesto, en Europa hay una superficie agrícola mayor de la que puede haber a lo mejor en otros países que que la zona agrícola se sigue desarrollando, pero que no era tan desarrollada como anteriormente en Europa. También otra parte del debate para los biocarburantes ha sido el precio de los alimentos. Bueno, está demostrado no solamente por ONGs, ¿no?, o por empresas que puedan tener intereses, sino la Unión Europea encargó un informe para analizar la repercusión en los precios de los alimentos, de los biocarburantes, y bueno, se demostró en ese informe que estaba encargado a Ecofis, pero luego se hizo un resumen, ¿no?, para la Unión Europea para que se publicara correctamente, en la que el precio de los alimentos no está para nada repercutido en el uso de los biocarburantes. Para nada, a lo mejor no es esa la palabra, pero no está excesivamente, no como para que sea preocupante, ¿no? Entonces, por lo tanto, está fuera de debate el precio de los alimentos. Y, por supuesto, como ha dicho Alba muy bien en toda su exposición, los residuos y los desechos forman parte principal de la producción de biocarburantes en España, principalmente desde el 2018, en el que se cambió la regulación y España se incorporó a la regulación europea en el fomento y en la incentivación de este tipo de biocarburantes, y esto ha hecho que se reduzca la parte alícuota de los biocarburantes procedentes de cultivo, y que entre a formar parte los desechos y los residuos, entrando en la economía circular. Para 2020 ya hemos visto que en España alcanzó de todos los biocarburantes utilizados una parte del 30,3% de todos los biocarburantes. Por lo tanto, podemos llegar a unas conclusiones en torno a los biocarburantes que están muy claras, y que yo creo que deberían zanjar el debate y que deberían ayudar a entender a la gente que sigue abriendo el debate continuo, pero que es que no existe debate si nos centramos en estas cuestiones simples, en estas conclusiones sencillas, ¿no? Los criterios de sostenibilidad y ahorro de gases de emisión de gases de efecto invernadero están claras, además se cumplen estrictamente por unas auditorías independientes y externas. Además, como se nos exigen unas medidas para mitigar el cambio indirecto del uso de la tierra, pues podemos también debatir sobre el uso de la tierra cultivable, ¿no?, utilizada para los biocarburantes, y la repercusión en los precios se ha demostrado que no es tal y que no es importante, por lo tanto está fuera de debate. Y gracias a los incentivos que hay actualmente en la regulación europea, todos los desechos y residuos forman parte actualmente y ya desde hace tiempo en la Unión Europea, y desde hace 2 años y pico en España, en la parte de los biocarburantes. Por lo tanto, gracias a lo que Alba ha dicho antes, hay mucho camino para los biocarburantes, mucho para recorrer, y si nos dejan, yo creo que eso puede seguir contribuyendo a la descarbonización del uso de la energía. Muchas gracias a todos por escucharme. Muy bien, Álvaro, muchas gracias. Llega a continuación el turno de preguntas.
pero yo quería hacer una breve reflexión que puede que incluso trascienda un poco del ámbito de los ecocombustibles, que es la siguiente, muy breve. La motivación para el tránsito a los renovables es doble. Uno es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y dos, asegurar la seguridad de suministro. Con una apuesta decidida por la electrificación del transporte, podemos trasladar el problema de seguridad de suministro no al recurso, sino a algunos de los elementos necesarios para utilizar ese recurso. Y me explico. Si necesitamos litio, tántalo, rutenio y tierras raras de las que carecemos, generamos una inseguridad de suministro de algo absolutamente imprescindible para utilizar el recurso renovable. Con lo cual, ponemos un poco en cuestión ese principio rector inicial. Y la segunda parte de la reflexión. Las refinerías y los fabricantes de automóviles han hecho un esfuerzo notable en los últimos años para cumplir las regulaciones referentes, por un lado, a la calidad de los combustibles, por otro lado, a las emisiones. En calidad de los combustibles, muy breve, hidrodesulfuraciones. Ha habido que desulfurar todos los combustibles, hasta niveles del orden de 10 partes por millón, partiendo de 500, incluso 1000 en algunos casos. Eso ha supuesto inversión en plantas de hidrógeno. Y segundo, los automóviles. Los fabricantes han trabajado denotadamente para tener sistemas de abatimiento catalítico, sistemas de control de emisiones, mejora de eficiencia, reducción gramos por kilómetro. Todo ese capital se destruye si pasamos a una movilidad exclusivamente basada en electricidad. Con lo cual, en mi opinión, yo creo que es preciso caminar decididamente en optimizar las rutas más prometedoras, particularmente Fischer-Tropsch y algunas basadas en biomasa. Segundo, trabajar para que los precios del hidrógeno y del CO2 vayan bajando y su sostenibilidad creciendo, es decir, su huella de carbono. En tercer lugar, esperar, ojalá pronto, que la captura del aire baje de los 300 euros por tonelada a valores razonables, en cuyo caso al final del día lo que tenemos es sol para electricidad renovable, electricidad para hidrógeno renovable, CO2 del aire, y la dependencia del suministro depende del sol, del aire y del agua. No se me ocurre ningún sistema más sostenible que ese para fabricar ecocombustibles. Con lo cual yo tengo una pregunta para Alfonso, porque la fotoelectrocatálisis me parece de una atracción tremenda, porque solventa una serie de pasos y mejora de eficiencia. Pero estáis en la fase en la que estáis, obviamente, de desarrollo tecnológico. ¿Qué pasos ulteriores tiene que darse para que esa tecnología alcance la posibilidad de demostración a escala comercial? Bueno, pues como comentas, Vicente, nosotros ahora mismo... Te dicen que sí, que ya. Nos encontramos en un estado de madurez 5. ¿Se escucha? No se escucha. ¿Ahora? Que no hay más, ¿no? ¿Se oye? Pues como comentaba, encontramos en un estado de madurez de TRL5. ¿Se oye o no se oye? Vale, disculparme. El siguiente paso, como os he comentado, es el escalado a una planta de demostración que va a ocurrir, y para ello principalmente tenemos dos objetivos, ¿no? Al final esta es una tecnología que, como comentaba Vicente, es independiente del precio de la electricidad o de materias primas necesarias para generar electricidad, como el gas natural. Por tanto, el principal competidor, digamos, que sería un campo fotovoltaico conectado a un electrolizador. Entonces, el principal objetivo que tenemos en el proyecto es demostrar que la eficiencia de nuestra tecnología es superior a esa combinación. Los resultados que tenemos de planta piloto apuntan a que estamos en torno a 3-4 puntos porcentuales por encima de esa combinación. Y el segundo es que, de cara al escalado, utilicemos materiales que están disponibles comercialmente y de manera abundante, ¿vale? Y eso se ha tenido en cuenta desde el principio del proyecto, ¿no? Entonces, si somos capaces de que esos materiales alcancen una fiabilidad y una durabilidad en el tiempo y se demuestran o se ratifican esos valores de eficiencia, pues estaremos en los próximos años ante una tecnología con un potencial muy alto para producir hidrógeno renovable. Muy bien, muchas gracias. Para Juan Alcalde, que nos ha puesto de manifiesto que hay hubs
de producción de clústeres de producción de CO2 que serían susceptibles de, y han marcado dos incluso, uno en Cataluña y otro en el norte de España, para dar el producto necesario para la industria de los ecocombustibles. Pero claro, eso requiere implantar captura y almacenamiento, como decimos, para complementar el exceso sobre la demanda. ¿Qué dificultades ves tú en nuestro país al respecto? Pues una de las dificultades así más que a mi parecer es más prominente, y ya lo comentaba en la presentación, es la falta de una industria potente de producción de hidrocarburos. Y me explico. Yo soy geólogo, ¿vale? Yo trabajo más bien en la otra parte del espectro, ¿no? En la parte de almacenamiento. Para empezar, uno de los problemas que tendríamos a la hora de llevar a cabo el CCS, como ya hemos comentado, que los países con grandes productores de hidrocarburos son los principales desarrolladores del CCS, precisamente por tener este elemento de producción mejorada de hidrocarburos. Nosotros es una herramienta con la que no contamos, por lo tanto, por el momento el CCS no es comercialmente interesante para muchas empresas, pues por el precio del CO2, etcétera. Pero luego además tenemos otra serie de retos que vencer, que están relacionados pues con el conocimiento que tenemos del subsuelo, pues porque no tenemos suficientes pozos, por ejemplo, comparado con otros países como el Reino Unido. No tenemos la infraestructura que podamos reutilizar para abaratar costes, que es, por cierto, un elemento fundamental en algunos de esos proyectos que comentaba antes. Por ejemplo, el proyecto Acorn del Reino Unido, su principal punto de venta es la reutilización de una tubería de upstream para su reconversión para el transporte de CO2, con lo cual se abarata muchísimo el coste del transporte y se abarata, por tanto, el coste del proyecto en general. Y hay otro elemento que no sé ahora mismo, sabría deciros si es positivo o negativo, que es que todo proyecto de CCS necesita lo que podríamos denominar como una licencia social para desarrollarse. Y ahora mismo no sabría decirte si es algo positivo o no el no disponer de una industria potente de producción de hidrocarburos. Mi corazonada es que no es algo positivo, porque no tenemos, por decirlo en términos llanos, no hay familias que se dediquen a esto, ¿no? Entonces sería pues una nueva disrupción y me parece que es algo además muy a tener en cuenta, ¿no? Que todos estos proyectos relacionados con el subsuelo pues necesitan, queramos o no queramos, del apoyo de la sociedad. Muy bien, gracias, Juan. Yo ya diría una cuestión, y es que creo que carecemos de posibilidades offshore. El onshore genera una contestación social grande. El offshore, bueno, mientras no se vea mucho, está allí, pero nada más. Muchas gracias. Alba, con frecuencia sobre la biomasa se critica que tiene baja densidad másica, que tiene mucha agua, que está muy dispersa y que en consecuencia el coste de transportar esa biomasa hasta los puntos de conversión y transformación pues puede no ser asumible. ¿Qué me puedes decir al respecto? Efectivamente, y muy buena pregunta. Y eso es exactamente lo que estamos empezando a estudiar ahora. Hemos finalizado un estudio de disponibilidad de materia prima. Ahora queremos ver cómo y cuánto es factible transportarla, porque como bien dices, ¿no? A lo mejor es una biomasa que está en un bosque en mitad de... Es muy difícil, o sea, un coste tan alto el transportarlo que sería a lo mejor inviable, ¿no? Entonces es precisamente el estudio en el que estamos ahora, justamente. Queremos explorar, hemos empezado con 2 países concretos de Europa, porque por supuesto cada país tiene sus diferencias y no es fácil, ¿no?, sacar conclusiones para cada país, y lo queremos extender a nivel Europa para ver de verdad de cuánta de esa disponibilidad, cuánto se podría transportar de una forma tecnoeconómicamente viable a los centros de transformación
o ver cómo compite versus el poner una planta deslocalizada donde está la materia prima y ya traerte el biofuel, que es más fácil de transportar y tendría menos coste, ¿no? O sea, es precisamente ese estudio y es la pregunta clave que tenemos ahora que responder. Bueno, ¿Cómo de factible es? Sí, me alegro de haber acertado. Sí, vais a meter también, imagino, el balance de CO2 de todo el proceso, porque al final, claro, algunos críticos hace unos años decían, bueno, vamos a ver, si gastamos más gasoil en kilocalorías y en términos de emisión de CO2 del que voy a recuperar con la biomasa, vamos a dejar la biomasa donde está. Pero en fin, estoy de acuerdo con que, teniendo en cuenta todos esos factores, yo soy optimista en el sentido de que habrá un screening en cuanto a qué biomasas transportar y utilizar y otras que no merecen la pena desde el punto de vista del balance. Está claro. Perfecto. Muy bien, Álvaro. Yo creo que interesa mucho los residuos y los desechos para fabricar biocarburantes. ¿Qué me puedes decir al respecto? Gracias, Vicente. Sí, ya lo he mencionado en mi presentación, que sí que está creciendo bastante en el uso de los desechos y los residuos en los biocarburantes. Se pierde. En España, por ejemplo, en España, como hemos visto también en la presentación, desde hace ya más de 2 años se utiliza muchísimo. Podríamos decir que en Europa actualmente la materia prima más utilizada es el aceite usado de cocina y aunque hay otras materias primas, ¿no? Está la grasa animal y también alguno que es avanzado porque tanto la grasa animal como el aceite usado de cocina no se consideran de segunda generación, pero no avanzados. Por poner el ejemplo de alguno avanzado sería los aceites de los efluentes de los molinos, ¿no? Que cuando se tritura la materia prima para obtener aceite, pues de los efluentes se obtiene un residuo, un desecho, podríamos decir, más que residuo, que se utiliza para generar biocarburantes. Pero hay una lista, como ha mencionado Alba, hay una lista muy grande y una lista además que sigue abierta y que sigue desarrollándose porque, por supuesto, la tecnología seguirá intentando buscar una materia prima cada vez que haya más, ¿no? Disponibilidad, pero incluso las que ya existen que se puedan optimizar de una forma mejor. Entonces, la lista ahora mismo es bastante grande y esperemos que siga aumentando en los próximos años. Muy bien, muchas gracias. Yo, por conocimiento directo, puedo decirte que la utilización de algunos desechos, en particular, has mencionado la industria del aceite de oliva, el alpeorujo, pues tiene un poder calorífico y unas posibilidades de conversión enormes. Lo que ocurre es que se está utilizando en condiciones, digamos, poco avanzadas tecnológicamente, por dejarlo de esa manera. Con lo cual, una utilización con criterios de sostenibilidad en cuanto a la operación y conversión puede ser enormemente importante porque hay que desaparecer algunos problemas medioambientales de los que no se habla demasiado. Muy bien. ¿Quieres? Claro, por supuesto. Sí, puedo añadir una cosa porque esto lo hemos estado revisando allí en Concahue y efectivamente ha habido ya algún documento que ha salido filtrado de la comisión donde se ve las nuevas biomasas que la comisión está considerando y efectivamente están pensando en ampliar bastante, sobre todo la parte B del anexo 9 de la red 2 en el potencial nueva red 3. O sea, ya se está hablando y se está pensando en ampliar significativamente. Por eso decía yo que incluso con este estudio que nos hemos basado solo en las que ya están, digamos, oficialmente, aún así vemos que va a haber suficiente, pues si encima esa lista incrementa, pues vamos, para mí está claro que es que los biofueles tienen que jugar un papel súper importante en la decarbonización del transporte a 2050, segurísimo. Muy bien. ¿Alguna pregunta de los asistentes? Bueno, pues si os parece, levantamos la mesa redonda.
Vicente, muchísimas gracias Juan, Alfonso, Alba y Álvaro. Y ahora, para finalizar, casi lo mejor, nuestro presidente Juan Antonio Carrillo de Albornoz va a hacer conclusiones finales y va a clausurar esta jornada. Juan Antonio, por favor. Hola, pues buenas tardes a todos. La verdad es que tengo la sensación que más que clausurar esta jornada, lo que voy a clausurar es la feria, porque hay una sensación de que se está terminando esto tremenda. Pero bueno, valga para hacer un resumen de lo que ha sido, digamos, esta jornada, lo que os voy a comentar. En primer lugar, quiero daros las gracias por haberos acercado aquí a compartir con nosotros la celebración de este evento sobre ecocombustibles en el marco de esta Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, organizada con tanto esmero y tanto esfuerzo por parte de sus organizadores. La verdad es que sorprende ver el tinglao que se ha montado aquí. Quiero agradecer también a Genera y al Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía por haber hecho posible este evento, y en concreto agradecer a Carlos por su intervención, como siempre magnífica, y a Vicente Cortés, por moderar la mesa de evolución y avance de los ecocombustibles. Por supuesto, a todos los que habéis participado en ella, Alfonso, Juan, Alba y Álvaro. Yo creo que habéis dado todos una información muy interesante y muy jugosa para poder ser desarrollada en el futuro por los que estén interesados en ellos. Desde que presentamos desde AOP nuestra estrategia para la evolución hacia los ecocombustibles hace ya 2 años, nuestra propuesta ha ido ganando terreno y apoyos, como muestran las 22 asociaciones adheridas a la plataforma para la promoción de los ecocombustibles. Los ecocombustibles no son solo una demanda nacional. Fuels Europe, nuestra homóloga europea, es una muestra de ello. Aglutina a las principales empresas de refino de la Unión Europea, Reino Unido, Noruega y Suiza, bajo la misma apuesta que nosotros, que los ecocombustibles formen parte de los planes de descarbonización del viejo continente. Creo que Alba ha sido una muy digna representante de Fuels Europe hoy aquí con nosotros. Este apoyo creciente es la mayor muestra de la firme determinación de la industria del refino, el transporte y el sector agrario, entre otros, de su compromiso en la reducción de emisiones desde el ámbito tanto nacional como regional. También evidencia la fuerte convicción de que los ecocombustibles son una opción posible y factible para numerosos sectores con difícil acceso a la descarbonización total. Ya es innegable que la situación en la que nos encontramos demanda de todos nosotros soluciones contundentes e inmediatas, y precisamente por esto necesitamos los ecocombustibles, porque sin ellos los medios de transporte, el sector del refino y el sector agrario no podrán descarbonizarse. Sin ellos no puede garantizarse una transición energética integral e inclusiva. No podemos simplificar la solución a la crisis climática y reducirla a una única respuesta, porque si lo hacemos ni estaremos siendo realistas ni cumpliríamos con los objetivos de reducción de emisiones. Los ecocombustibles son una solución complementaria pero imprescindible si queremos alcanzar la neutralidad climática real y completa, y para ello necesitamos que se respete el principio de neutralidad tecnológica. Nuestras asociadas, conscientes de la magnitud y urgencia del reto que nos ocupa, ya han comenzado a trabajar en el desarrollo de los ecocombustibles. Podemos citar entre los proyectos más prometedores la producción de ecocombustibles, especialmente biojet, biodiesel, así como a partir de residuos alimenticios como aceite de cocina usado, residuos urbanos, agrarios, que pueden ser usados para motores de aviación o para medios de transporte, la producción de gases renovables y la adquisición y producción de biometano y combustibles sintéticos certificados como neutros en carbono, gracias a la colaboración entre distintas empresas del sector, como hemos visto en alguna de las intervenciones que hemos tenido previamente. Debemos subrayar también las inversiones millonarias que empresas asociadas vienen realizando desde hace más de un año para poner en marcha la estrategia que proponemos.
hemos multiplicado la inversión en la producción de ecocombustibles y otros vectores energéticos, como el hidrógeno verde, el gas de producción sostenible y renovable, que puede ser uno de los principales aliados en la descarbonización de la movilidad. Todo ello fijando grandes objetivos para reducir la producción y venta de petróleo y gas, al tiempo que promovemos la divulgación de nuestra propuesta en el lanzamiento de nuestra web ecocombustibles.com, lo he dicho bien, Inés, un espacio pensado para que los ciudadanos tengan a su disposición toda la información necesaria para conocer y entender qué son los ecocombustibles y cómo nos pueden ayudar en esta batalla contra el cambio climático. Os invito a todos a que le echéis un vistazo a la página y que apoyéis la iniciativa de difusión de transformación al público. Comentaba al inicio de la jornada, y esto es un pequeño inciso, hablando con Carlos, la importancia de la transparencia en el tratamiento de todos estos temas. Creo que tenemos que ser capaces de decir claramente lo que pensamos y ser capaces de debatir, cuestión que no siempre es fácil. Porque desgraciadamente solo se conocen unas pocas opciones de descarbonización, pero la realidad es que los ecocombustibles traen consigo considerables ventajas. La principal es su reducción de emisiones de CO2 y el consumo de petróleo de forma inmediata. Por cada punto porcentual que se integra en la mezcla de los carburantes de automoción, se reducen 800.000 toneladas de emisiones de CO2. Por cada punto. Hoy. No hay que esperar al 2030, lo podemos hacer hoy. La visión de la industria del refino para 2050 no es otra que la sustitución progresiva de los combustibles fósiles por otros cuyas materias primas sean sostenibles. Hemos hablado aquí ya hoy de residuos, biomasa, CO2 capturado o hidrógeno verde. Por otro lado, permitirán integrar el sector agrícola en la industria, con la consecuente creación de empleo y riqueza, ya que los residuos agrícolas y forestales son una de las fuentes para producir los ecocombustibles, contribuyendo además a un crecimiento económico sostenible y al aumento de oportunidades laborables en la España vaciada. De esta manera, la utilización de residuos impulsa la economía circular, favoreciendo su gestión y reintroducción en la cadena de valor, y reduciendo de esta manera la explotación de recursos primarios y las emisiones de gases de efecto invernadero. Respecto a la movilidad, debemos ser capaces de preservar las comunicaciones y redes de transporte actuales con un modelo más respetuoso con el planeta, y los ecocombustibles pueden hacer posible esto ofreciendo una alternativa sostenible para la descarbonización del sector. Por último, pero no menos importante, los ecocombustibles van a permitir mantener y aumentar el empleo del sector, uno de los principales motores de la actividad industrial española. Nuestras asociadas generan de manera directa, indirecta e inducida más de 200.000 empleos que debemos proteger. De ello dependen muchas familias españolas. En este sentido, las asociaciones de la Plataforma para la Promoción de los Ecocombustibles representan a más de 322.000 empresas, desde multinacionales a pymes y autónomos, que generan más de 3 millones de puestos de trabajo a lo largo del territorio nacional. Todos ellos dependen de que se respete la neutralidad tecnológica y puedan acceder a distintas soluciones para la descarbonización. Ya lo manifestamos en la segunda jornada sobre ecocombustibles que organizamos el pasado 29 de octubre. Son complementarios porque no pretenden cerrar la puerta a otras tecnologías, sino caminar en paralelo en sana competencia. Y son a la vez imprescindibles porque hay sectores para los que por el momento esta es la única ruta tecnológica factible, viable, que les va a permitir reducir las emisiones de CO2. Por este motivo, nuestros requerimientos a las administraciones públicas son claros. Hay 22 asociaciones por el momento que demandan y necesitan los ecocombustibles para avanzar en la descarbonización, pero su producción a tal escala solo será posible bajo dos condiciones principales. Una, que se respete el principio de neutralidad tecnológica, y dos, que se proporcionen seguridad regulatoria para poder invertir en un desarrollo de ecocombustibles con la certeza de que se estarán respaldados por un marco legislativo que los reconozca como vía para la descarbonización. En definitiva, pedimos que si se nos ha puesto como objetivo la descarbonización, nos dejen trabajar en la misma,
para que haya una transición energética verdaderamente justa e inclusiva, no solo para la industria, sino también para los ciudadanos, que deberían poder elegir qué opción energética se adapta mejor a sus necesidades. Ya hemos demostrado que se puede hacer, solo falta que nos dejen hacerlo. La colaboración y el intercambio de conocimientos y propuestas es una de las razones por la que estamos hoy aquí, con el objetivo de impulsar de manera conjunta las mejores soluciones para el reto de la transición energética. Por ello, el mensaje principal con el que debemos quedarnos todos es que tenemos una meta común y clara, la descarbonización. Estamos dispuestos a alcanzarla y aprovecharla para crear un crecimiento sostenible y un futuro más respetuoso con el medio ambiente, pero debemos abrir la puerta a toda ayuda que esté en nuestras manos. Necesitamos que la Administración nos brinde certidumbre regulatoria para desarrollar y producir ecocombustibles a gran escala. La evidencia nos muestra que son fundamentales para alcanzar la descarbonización de muchos sectores esenciales en nuestra economía y que sin ellos no podrán alcanzarse los objetivos fijados para 2050. El futuro debe ser y será sostenible, y en la fórmula para conseguirlo no pueden faltar los ecocombustibles. Muchas gracias a todos.